Antibióticos, acitromicina, claritromicina, ambos son asálidos. ¿En qué caso? En casos de alergia a penicilinas. Si yo tengo un alérgico a penicilinas, ¿cierto? ¿Puedo dar una cefalosporina? ¿Qué opinan? No. No, porque puede haber alergia cruzada. ¿Cuál es el antibiótico más seguro que podemos dar? Doctor, por ahí usted nos dijo que podíamos dar ceftriaxona. Sí, pero ¿será la primera opción dar un inyectable? No, la primera opción siempre es dar medicamentos orales. Entonces, ahí nosotros podemos administrar asálidos. Por ejemplo, yo tengo un alérgico a penicilinas, puedo administrar acitromicina, puedo administrar claritromicina, cualquiera de los dos, ¿cierto? Principalmente de estos dos, ¿cuál usamos más en odonto? Acitro, porque es más práctico. ¿Se acuerdan cuántos días se administraba por lo menos un antibiótico? ¿Por lo menos? ¿Cuántos días por lo menos se tenía que dar un antibiótico? De 5 a 7. De 5 a 7 días, ¿cierto? Menos acitro. Acitro es el único antibiótico que se puede dar por 3 días. Nada más. 3 días. ¿Sí? Esa es una excepción. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Estos medicamentos, ustedes no sé si recuerdan, por ejemplo, las bacterias tienen una estructura que se llama ribosomas. ¿Sí? Ribosomas. Eso lo han visto ustedes en microbiología. Hay una parte que se llama 30S y hay una parte que se llama 50S, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué sirve un ribosoma, chicas? ¿Para qué sirve? Para formar proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo el ribosoma? ¿Qué le pasa a la bacteria? ¿Forma o no forma sus proteínas? No las forma, ¿cierto? Y así funcionan estos antibióticos. Bloquean el ribosoma y no dejan que se formen sus proteínas. Ahora, pregunta, si ustedes fueran antibióticos para bloquear el ribosoma, ¿a quién se unen? ¿Al 30 o al 50? 50. Ya, yo me puedo unir al 50, pero también puedo unir al 30. O sea, hay antibióticos que bloquean al ribosoma uniéndose a dónde? Al 30. Y hay antibióticos que bloquean al ribosoma uniéndose a dónde? Al 50. Por ejemplo, a ver, de manera general, ¿qué antibióticos bloquean al ribosoma uniéndose al 30S? Por ejemplo, acá tenemos a las tetraciclinas, que creo que lo van a ver con el doctor Víctor, tetraciclinas. Y tenemos acá a los aminoglucósidos. Estos antibióticos de acá se unen al 30S, ¿sí? Pero esos de ahí no nos importa hoy día porque esos no vamos nosotros a ver. Nosotros, ¿a quién vamos a ver el día de hoy? A los que bloquean, ¿qué cosa? 50S. ¿A quiénes tenemos acá? A los asálidos. ¿Qué grupo estamos viendo ahorita? Asálidos. ¿Y a quién tenemos acá? A las lincosamidas. Un ejemplo de lincosamidas, chicas, clindamicina, ¿cierto? Entonces, justo los que vamos a ver hoy día en clase son los que bloquean ¿a quién? A 50S, ¿sí? O sea, el ribosoma en la subunidad 50S, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la citromicina? ¿Cómo funciona la claritromicina? O sea, los asálidos, ¿cómo funcionan? Bloquean al ribosoma, pero ¿en qué partecita? En el 50S, ¿sí? Tienen principalmente, ¿qué efecto, chicas? Principalmente tienen efecto bacteriostático, pero se ha demostrado que algunas bacterias sí se mueren por estos antibióticos. Mueren, ¿sí? Algunas. Por ejemplo, Porphyromonas gingivalis es una bacteria que sí puede morir por acitromicina. Entonces, en algunas bacterias puede haber efecto bactericida. Pero su principal efecto, ¿cuál es, chicas? Su principal efecto es bacteriostático. Estos son bacteriostáticos. Acá tenemos los 3 ejemplos que nosotros estábamos mencionando, ¿sí? Es más, y acá hay un antibiótico que ya no se usa porque es muy antiguo. ¿Cómo se llama la abuelita de estos antibióticos? Se llama eritromicina. Tú le preguntas a un odontólogo que tiene más de 30 años atendiendo, abuelita, ¿no? ¿Qué antibiótico tú darías en un alérgico a penicilinas? Te va a decir eritromicina. Te puedo apostar que te va a decir eso. Pero en la actualidad la eritromicina ya no funciona, ya no sirve. ¿Por qué ya no sirve? Porque ya hizo resistencia. En la actualidad lo que nosotros tenemos que dar es acitromicina y claritromicina. ¿Contra qué bacterias funcionan estos antibióticos? Esta acitromicina, claritromicina, contra aerobias, pero también contra algunas anaerobias. Y eso es muy bueno en odonto, ¿no? Que
que funcionen contra aerobias y también que funcionen contra algunas anaerobias. Aerobias gram positivas, como estreptococos, estafilococos, por ejemplo. Aerobias gram negativas, ¿no? Como por ejemplo microorganismos como Haemophilus influenza. Por eso estos antibióticos también se dan en infecciones respiratorias. El paciente tiene infección respiratoria, también se le puede dar estos antibióticos. Y lo que más nos importa a nosotros, que funciona contra anaerobias, ¿no? Por ejemplo, porfiromonas, fusobacterium, pectostreptococo, pectococo, ¿no? Son anaerobias. Estos antibióticos, por ejemplo, señoritas, funcionan muy bien en infección periodontal. En periodoncia son la mejor opción. Si tú tienes un paciente con periodontitis, con absceso periodontal, ¿no? Estos antibióticos son mejores todavía, ¿no? Funcionan muy bien. A ver, veamos un poco sobre su farmacocinética, ¿sí? Veamos un poco sobre su farmacocinética. Bien, acitro y claritro, ambos se dan por vía oral. Ambos se dan por vía oral. ¿Cuál es el detalle? Que acitro no se puede dar con alimentos, 1 hora antes de las comidas. Como ven acá, la absorción oral es buena, 70%, pero puede disminuir con alimentos. O sea, se da 1 hora antes de las comidas. Claritromicina al revés, sí se puede dar con comidas. La absorción es buena y se incrementa todavía en presencia de alimentos, ¿sí? Entonces, acitromicina se da sin comidas, 1 hora antes. Claritromicina se da con comidas, se puede dar con alimentos. Con respecto a la distribución, estos antibióticos llegan muy bien a tejidos orales, por ejemplo, tejido periodontal. Y no solamente llega bien a tejidos orales, también llega bien a los fluidos de la boca. ¿Qué fluido tenemos en la boca? ¿Qué fluido tenemos? Saliva. ¿Qué más? Líquido crevicular. Líquido crevicular, ¿no? Saliva. Líquido crevicular, ¿no? A esos fluidos también va a llegar muy bien estos antibióticos. Por eso en periodoncia funcionan muy bien. Estos antibióticos tienen algo que otros antibióticos no tienen. Se pueden almacenar en células. En células. Por ejemplo, ustedes en sus clases de histología han visto que hay unas células llamadas polimorfonucleares, macrófagos. En esas células se pueden almacenar también estos antibióticos. Por ejemplo, acitromicina se puede almacenar en macrófagos, se puede almacenar en polimorfonucleares, que son los neutrófilos. Los neutrófilos. Con respecto a las interacciones, ¿qué es interacción? ¿Se acuerdan? Es cuando un medicamento modifica a otro, ¿cierto? Que el paciente está tomando. Con respecto a las interacciones, el que no tiene interacciones es acitromicina. Claritromicina tiene bajo interacción y eritro tiene alto. ¿Qué significa? Que si ustedes están atendiendo a un paciente que toma otros medicamentos, porque es hipertenso, porque es diabético, por alguna enfermedad que tiene, y es alérgico a penicilinas, ¿qué le darían ustedes? ¿Eritro, claritro o acitro? ¿Qué le darían? Un paciente que está tomando otra medicación y yo le voy a dar un antibiótico. Yo quiero que ese antibiótico que doy haga interacción. No. O sea, yo quiero que modifique la medicación que toma el paciente. No. Entonces, ¿qué le podría dar? Acitro, ¿no? Acitro. ¿Por qué? Porque acitro tiene una nula interacción. O sea, no va a modificar los otros medicamentos que el paciente está tomando. No lo va a modificar. ¿Sí? Con respecto a la vía de eliminación, Dios, miren, es muy escandalosa las diferencias, ¿no? Miren. Vía de eliminación, tiempo de vida de eliminación. Miren el tiempo de vida. Acitromicina tiene un tiempo de vida de eliminación de 40 a 68 horas. Es altísimo. Por eso acitromicina cada cuántas horas se da? Cada 24. Una al día es suficiente. ¿Sí? Claritromicina tiene un tiempo de vida de eliminación de 3 a 7 horas, pero tiene un metabolito, que es la 14-hidroxiclaritromicina, un metabolito que puede hacer que el antibiótico dure un poquito más de tiempo. Por eso la claritromicina se da cada 12 horas. ¿Sí? Acitromicina se da una vez al día, claritromicina se da cada 12 horas. ¿Sí? Cada 12 horas. Con respecto a la eliminación, dense cuenta, chicas, estos antibióticos, todos, ¿se eliminan más por el riñón o más por la bilis? ¿Por la bilis? Claro, miren cuánto se elimina por la bilis.
85%, 86%, 64%. O sea, si todo eso se elimina por la bilis, lo que queda, ¿por dónde se elimina? Por el riñón. Son una cantidad bien bajita, ¿no? Entonces preguntan, penicilina y cefalosporinas. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no? Penicilina, cefalosporinas. ¿Estresaban al hígado? No. Penicilina, cefalosporinas. ¿Estresaban al hígado? No. No. Podían estresar el riñón, pero al hígado no. Pero estos medicamentos Estresan al hígado, estresan al hígado, pero no tanto al riñón. Exacto, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si tú tienes un paciente con enfermedad hepática, no le vas a dar acitromicina. No le vas a dar claritromicina, mejor le dé penicilina, le dé cefalosporina. Efectos adversos son muy bajos, ¿ah? El más importante, diarreas y náuseas, ¿sí? Y es raro la diarrea por acitromicina, la diarrea por claritromicina, es raro. Digamos que de todos esos, el que podría parecer diarreas y un poquito de náuseas, ¿no? Pero de todas maneras son antibióticos que no tienen muchos efectos adversos, ¿sí? No tienen muchos efectos adversos. Vamos con las dosis, chicas, las dosis. Yo les dije, la citro, ¿cómo se da? ¿Con o sin comidas? La citro. ¿Con o sin comidas? Sí. Sin comidas, 1 hora antes. Pero miren cómo se da la citromicina. 500 miligramos por vía oral, una vez al día, y es el único antibiótico que se puede dar por ¿cuántos días, chicas? 3 días. Es el único. Pues todos los demás se administran por 5, por 7 días, ¿sí? La claritromicina se da con alimentos, pero yo les había comentado hace un rato, la claritromicina se tiene que dar cada 12 horas, ¿sí? Cada 12 horas. Y este antibiótico como mínimo lo vamos a administrar por 7 días. Ambos antibióticos, tanto acitromicina como claritromicina, acá en Perú se venden por vía oral, no hay inyectables. En otros países hay inyectables, acá no. Acá en nuestro país estos antibióticos se administran principalmente por vía oral, ¿sí? ¿Y en qué casos se administran más estos pacientes? En enfermedad periodontal. Por ejemplo, ahí está en el artículo, ¿no? Miren ahí. ¿En dónde se está aplicando acitromicina ahí en esa publicación? En terapia periodontal, en periodontitis crónica. Tú haces tu raspado y alisado radicular, o sea, con un raspador le quitas el sarro al paciente y eso va a hacer que sangre la encía. Pero si tú le das acitromicina de 500 por 3 días, una vez al día, la enfermedad va a curar más rápidamente, ¿sí? Entonces, en enfermedad periodontal, estos antibióticos funcionan bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Bueno, ya para ir terminando, este es un artículo que nos habla precisamente cómo es el efecto de estos antibióticos en tejido periodontal. Y como vemos acá, la acitromicina se considera una opción importante coadyuvante a la terapia periodontal, o sea, asociándolo a la terapia periodontal a el tratamiento de raspado y alisado radicular, ¿sí? Muy bien. Eso es con respecto a los asálidos. Algo rápido, ¿no? Porque son solamente dos. Son solamente dos. Acitromicina